Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los... La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos. A hora de la tarde, bienvenidos a su programa más en su espacio de Biblia Abierta, desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 para el occidente del país, Honduras, y a través de redes sociales como ser nuestra página de TV Estrella, www.tvestrella.hn, y también nuestra app, al igual que nuestro Facebook como ser Biblia Abierta, y también a TV Estrella HN en el mismo Facebook, de igual manera a través de YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Así que es un placer poder tener diferentes medios por los cuales puede vincularse o enlazarse para poder recibir la transmisión del precioso mensaje de nuestro Dios desde su programa Biblia Abierta, para la información de estudios bíblicos y que pueda ser de interés de cada uno de nosotros. Al igual también, bienvenido al pueblo de Dios a una sintonía más, a una programación más, y también bienvenido aún aquel numeroso pueblo que todavía no llega a los pies de nuestro Salvador Jesucristo, pero que seguro no está exento en sus mentes, en sus pensamientos, el poder pensar en el momento en que puede encontrarse con nuestro Dios. Los niños, los infantes de casa, desde el más adulto hasta el más pequeño, seguro que muy al pendiente, porque ahora es momento de disfrutar el precioso mensaje de nuestro Dios. Por lo tanto, teniendo nuestra Biblia en mano, nuestra libreta de apuntes, sobre todo nuestra mente y nuestro corazón, para poder participar en este precioso tiempo de espacio entre las 4 y 5 de la tarde, aprovecharemos al máximo en tiempo, y por lo tanto nos hemos de comunicar con nuestro Dios a través de una oración para que podamos entrar en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y ahora decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, venimos, Padre, delante de ti, agradecidos contigo por el momento en el que nos concedes la oportunidad de poder estar transmitiendo desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25, bendiciendo así la vida de cada uno de los operadores, de cada uno de los programadores, de cada uno de los presentadores, y a la vez de
la primera figura que tenemos como parte gerencial en este lugar, bendiciendo la vida de nuestro hermano y amigo Luis Zúñiga, y de igual manera, oh Dios, a toda la familia y al equipo TV Estrella. Pero en su particularidad, no hacemos nada si tú también no nos colocas un pueblo que pueda escucharnos, que pueda escuchar tu palabra. Nosotros solo somos los portadores, pero seguro que tienes innumerable población, oh Dios, detrás de cámaras, tienes innumerable población que presta el interior de sus hogares, presta su corazón, presta tiempo, presta momento para poder escuchar atentamente tu palabra. Y de esto se requiere, oh Dios, pues cada uno de ellos, seguro, teniendo mucha responsabilidad de acuerdo o conforme a lo que han oído, entonces también tendrán responsabilidades contigo de poder obedecer conforme han entendido. Por lo tanto, oh Dios, te rogamos que seas tú bendiciendo la vida de cada televidente, bendiciendo su familia, bendiciendo, oh Dios, el matrimonio, bendiciendo así los hijos y bendiciendo, oh Dios, todo su quehacer y todo su caminar. Porque al final, Padre, solo necesitamos llevar a la práctica tu palabra. En Jesús nuestro Salvador, te pedimos seas con todos ellos. Amén. Muy bien, tenemos un espacio ahora para poder disfrutar de la enseñanza en esta hora de la tarde. Y todos ya bastantes listos, ya muy preparados para poder entrar en la exégesis o en la interpretación de la palabra de nuestro Dios. Las primeras tres partes, como siempre, se celebran en este lugar como ser la lectura, la interpretación y la explicación. Pero seguido a ello, un punto muy interesante y el más crucial en todo esto es poder participar en la aplicación. Esta le corresponderá a usted ahí en casa y le corresponderá ahí a usted ante el prójimo y sobre todo le corresponderá a usted ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Para ello entonces, primero descubrimos la enseñanza y que se quede la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. Tenemos ahora la oportunidad de ir a las Escrituras y quiero en esta tarde llevarle al libro de los Salmos y quiero que nos detengamos en el Salmo 73. En breves instantes aparecerá para que nos vayamos familiarizando el título de nuestro tema que obedece en esta tarde en base a Salmo 73. Pues Salmo no tiene capítulos ni versículos, más que su composición es el libro de los Salmos. Así que cada uno de ellos, de los 150 que hay, estudiaremos en base al Salmo 73. Y a su letra dice Salmo 73 desde la posición 1 en delante, que fue los arreglos o los detalles que le hicieron los estudiosos o los que en aquel momento organizaron las escrituras en su inicio para un mejor estudio o un mejor entendimiento, pero que en realidad lo que nos interesa es el argumento bíblico encontrado en dicha porción bíblica. Tenemos con nosotros entonces Salmo 73 y dice así, considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Verso 5, notemos, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Verso 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Muy bien, por lo menos nos quedamos en este verso de la posición del Salmo 73.
¿Qué es lo interesante de todo esto? Ya está rotulado en la parte inferior de nuestras pantallas y tenemos ministro al borde de caer. Tenemos aquí un ministro a punto de caer. Tenemos un ministro al borde de la caída. Y lo vamos a descubrir de acuerdo a al análisis escritural o bíblico. ¿Por qué? Porque el propósito, cuando hablamos de ministro al borde de caer, estamos hablando de un ministro en serios problemas, que se encuentra en una encrucijada, donde sus pensamientos, donde hay una leve o ligera o pasajera confusión, y no es extraño en los hombres y mujeres de Dios. Seguro que no. Seguro que muchos de los que ahora estamos interesados en el estudio presentado en esta tarde, al rato nos podemos hasta identificar con él. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es ni juzgarnos, ni señalarnos, tampoco confiarnos y decir entonces que vamos a continuar simplemente porque encontramos a algunos cometiendo algunos actos en las escrituras. A todo lo contrario, el propósito es que reflexionemos. El propósito es que podamos replantearnos, podamos interiorizar y tomar en consideración el ejemplo escritural. Cada uno de nosotros tomará, seguro, siendo muy responsable, y se pondrá de cara frente al texto bíblico, frente al contenido bíblico. Tenemos aquí con nosotros, ¿por qué utilizar la palabra o el cargo ministro al borde de caer? Bien, en primera instancia porque quien escribe el Salmo era un ministro de Dios con una funcionalidad bastante fenomenal, bastante distinguida, que requería de una obediencia, de una muy buena obediencia, de un buen ejemplo, pero a la vez también, ¿por qué al borde de caer? Bien, por lo que él mismo reza o por lo que él mismo expresa en el Salmo 73. Va a ser bastante puntual, porque seguro que muchos de los hombres y mujeres que ahora nos dedicamos al servicio a Dios, no estamos exentos ni de sentirnos como se sentía este ministro, ni de pensar como pensaba este ministro, ni de hablar como hablaba este ministro, que su fe, su obediencia, su consagración, su devoción estuvieron al filo de la caída, estuvieron al borde de la caída, por poco y lo perdemos o se pierde como hombre de Dios. Ahora bien, ¿cuál es en sí para ir más cerca del texto? Bien, si ustedes notan en la parte subtitulada ahí en letras negritas, debajo del subtítulo en negrito dice Salmo de Asaf. Cuando hablamos de este hombre Asaf, donde más lo encontramos es en los salmos, pues era un salmista. Era alguien que se dedicaba a componer salmos a Dios. Y cuando hablamos de los salmos, estamos hablando de un cantor, de los cantores que se dedicaban en este oficio, en esta función en el pueblo de Dios en aquel entonces, hablando de cuando Dios era Dios de Israel, el primer pueblo que Dios tuvo antes de venir la gracia, allá en el tiempo de la ley o en el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando hablamos de Asaf, podemos encontrarlo, por ejemplo, cuando David lo utilizó, lo podemos encontrar allá con el arca del pacto, y lo encontramos como entre 11 o 12 salmos, si no mal estoy recordando, si no mal estoy calculando el número de salmos compuestos por Asaf. A partir del 73 en delante podemos encontrarlo. De él tenemos una preciosidad, solo para que note un poco, a la altura del Salmo 75. Expresa algo que acabo de recordar muy bien. ¿Quién no ha dicho esto? ¿Quién no ha expresado esto? Revise conmigo el Salmo 75. Específicamente dice: gracias te damos, escuche esto, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Y así sucesivamente. Es preciosidad. ¿Quién? Bien, también un salmo de Asaf como cántico. Recuerde que los salmos estaban algunos en calidad
de canción, otros en calidad de plegarias, partiendo de la condición o la situación en la que se encontraban, unos por búsqueda de refugio, otros por pedida de perdón, otros por auxilio, por socorro, así independientemente, partiendo de la condición o la situación en la que se encontraba el salmista o el pueblo de Dios, o en base a lo que se enfocaran, partiendo del propósito con el que se estaban dirigiendo. Por lo general servían para adorar a Dios en alabanza. Así entiendo, por ejemplo, en el canto en el canto 75 o en el Salmo 75, ¿verdad? Es muy conocido. ¿Cuántos hemos entonado para honra y gloria de Dios y decimos: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues grande es tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas para honra y gloria de Dios? ¿Cuántos hemos entonado esto? Bien, entonces estamos hablando de que su autor, Asaf. Ahora bien, cuando hablamos de Asaf, bien, lo vemos en una condición bastante apremiante, bastante feliz, si nos detenemos solo con el Salmo 75. Pero si nosotros vemos el contenido del Salmo 73, mismo que ya leímos, nos podemos informar y decir, cualquiera que lo lee por primera vez y no entiende o no ve el contexto del escritor, es posible que diga: bueno, ¿y qué pasa con este hombre? ¿Qué es lo que le está diciendo a Dios? Ya le puso sentido, ya lo ha leído y le ha llamado la atención lo que dice el Salmo 73, y más que ahora tenemos como título de nuestro tema: ministro al borde de caer. Ministro porque se ocupaba en esas funcionalidades allá en el templo, en el servicio a Dios, ¿verdad? En la consagración, en la devoción a Dios. Bien, quiero mencionar algo de Asaf. Lo podemos conocer como un hombre pragmático, se le llama en nuestro tiempo, o tenemos esa idea, es decir, un hombre que bastante decidido, es decir, o es negro o es blanco, ¿verdad? Pero no hay oportunidad para la mezcla de colores, ¿verdad? Con él tenemos o es esto o es lo otro, es obediencia o desobediencia, o obedecemos a Dios o obedecemos a Dios, ¿verdad? No hay tales. Entonces, este es Asaf, así lo podemos conocer, bastante entregado, bastante consagrado, muy devoto al servicio a Dios, a la obediencia. Pero el hombre se encuentra en esos momentos que tenemos todos los seres humanos, que nos encontramos los hijos de Dios. Se encuentra Asaf en esos momentos cuando expresa el Salmo 73, está en el servicio a Dios, es el hombre del templo, es el hombre de los cantos, es el hombre que se dirige en este ministerio, pero resulta que está emproblemado. ¿Cuál es el problema de Asaf? ¿O cuál es el problema de este ministro de Dios? Revíselo conmigo a la altura del verso 1, cuando dice: ciertamente el bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero con respecto a él, es decir, con respecto a Asaf, ¿qué dice en el verso 2? En cuanto a mí, el autor del Salmo 73 está escribiendo de él. Asaf está hablando de él. El Salmo se refiere a él, a la situación en la que se vio. Y aquí quiero que aprendamos todos los hombres y mujeres de Dios. Aquí quiero que aprendamos todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios, que hemos depositado nuestra fe en Dios. Quiero que aprendamos esto, porque seguro nos hemos encontrado ahí. Y de no encontrarnos, seguro que nos encontraremos en algunos de los espacios de nuestra vida, y tendremos que saber cómo hemos de actuar. Revise conmigo el verso 2. Si alguien se identifica, o meramente casualidad, o en realidad le toca experimentar este momento, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. A esto obedece nuestro título en la parte inferior de nuestras pantallas, cuando dice: ministro al borde de caer. Dice Asaf: estuve a punto de caer, por poco y se resbalaron mis pies, por poco y me pierden como el músico, o como el artista de Dios, como el compositor, o como el que trabaja en el servicio en el ministerio del sacerdocio o del altar. ¿Cuántos
adoradores no nos hemos visto en esas condiciones. Pero más que adoradores, ¿cuántos ministerios dentro de la obra de Dios, dentro del servicio a Dios? Cuando hablamos de un ministro, hablamos de un servidor. ¿Cuántos servidores en la obra de Dios no nos hemos visto en esta situación donde por poco y nos deslizamos, por poco y nos caemos, por poco y nos resbalamos, por poco y nos manchamos o nos contaminamos, por poco y nos vamos del servicio a Dios? ¿A cuánto no nos ha tocado? Si no ha sido así, pues para honra y gloria de Dios sea. Pero si ha sido así y hemos recapacitado, felicidades. Si podemos decir todavía como Asaf, por poco, felicidades. Ahora, si nos resbalamos, si caímos, igual es momento, podemos regresar. Pero ahora lo que quiero que aprendamos es, los hombres y mujeres de Dios también les llegan sus momentos de debilidad, de confusión, de preguntas, de interrogantes. También a los hombres y mujeres de Dios nos llega. Y lo que veo hay que aprender es, a un hombre de Dios como Asaf, estaba en el templo, estaba en el servicio a Dios, consagrado a Dios. Se considera que tiene años de pertenecer a ellos. No me dice el Salmo 73 cuánto es la edad en la que anda. Pero seguro que si nos vamos de acuerdo a la cultura judía o de acuerdo a la cultura israelita, es alguien que siempre ha estado en el servicio a Dios, siempre ha estado en el ministerio. Tiene mucha consagración, tiene mucha devoción. Es posible y no salga del templo, es posible y no salga del altar, ¿verdad? Ahí, entre el altar y el tabernáculo, bueno, no podía llegar hasta el tabernáculo, pero entre la puerta del tabernáculo y el altar, o el altar para con el pueblo, pero todo era relacionado, o sea, su servicio o sus ocupaciones todas eran relacionadas con el ministerio, todos eran relacionados con el servicio a Dios. Palabra de Dios era lo que más conocía. A consagración a Dios era lo que más sabía, entregado totalmente. Pero Asaf, cuando piensa en que casi resbalaron sus pies y en que por poco, ¿verdad? Y se deslizan sus pies, es porque hubo algo en él. No siempre tuvo lo que al rato pensaba, humanamente hablando. Es posible que su contexto o en su entorno, los demás estaban en mejor posición o en mejor condición que la que él se encontraba. ¿Cuántas veces nos ha confundido esto? ¿Cuántas veces nos ha llamado la atención que los de nuestro alrededor están en mejores condiciones que las que nosotros, como hijos de Dios, como hijos del gran rey, como siervos y servidores de Dios, como hombre que espera, confía, pide, suplica a él, y nos encontramos en condiciones bastante diferentes, sumamente diferentes a las que se encuentran, no voy a decir los otros servidores de Dios, sino personas que ni tan siquiera temen a Dios, no tienen no quieren saber nada de Dios, pero ni en lo mínimo. Y aquí comienza nuestro cuestionamiento, y aquí comienzan nuestras preguntas, aquí comienza nuestro interrogatorio. Cuando vemos que los que blasfeman de Dios, que los que no quieren saber nada de Dios, se encuentran en mejores condiciones que aquel que tiene 20 años en el servicio a Dios, aquel que ha dado la vida por el pueblo de Dios, que ha dado la vida por la iglesia, que ha dado la vida por el ministerio, y no se encuentran en las mismas condiciones. Esta fue la pregunta de Asaf. Esto es lo que Asaf le trajo, ese momento, esas inquietudes. Son normales por su condición humana. Pues el hecho que seamos cristianos no dejamos de ser humanos. Pero, refiriéndome a ser seres humanos, con emociones, con sentimientos, con emociones y sentimientos encontrados. Pero esto no significa que vamos a caer, ni tampoco que le vamos a fallar a Dios. Algo bueno aquí es que el hombre reconoce: sí, de verdad, por poco y me resbalo, por poco y la confusión me sale venciendo. Pero es momento, hermano y amigo, que también nosotros podamos reconocer. Seguro que al rato no es esta la condición en la que queremos estar, pero ¿dónde en realidad Asaf dice que estuvo el meollo del asunto? ¿Dónde radicó el problema? Revisen en el verso 3. Mire cuál fue, como dicen, el detonante. Dice, verso 3, siempre del
del Salmo 73. Escuche esto, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué fue lo que lo confundió, lo que lo estremeció, lo que lo puso a pensar, lo que por un momento le llevó, le sacó como de la espiritualidad? ¿Qué fue lo que lo llevó a salirse del hombre consagrado, devoto, con gran esperanza en Dios, con gran confianza en Dios, pero lo sacó por un momento de su condición espiritual, de su condición de fe, y lo lleva por la parte humana, por la parte materialista, por la parte terrenal? Y esto fue lo que estuvo a punto de llevarlo al borde. Se consideran, de acuerdo a algunos estudios, de acuerdo a los estudiosos que recogen mucha información extrabíblica, que es posible Asad estuviese enfermo y estuviese padeciendo de una enfermedad, o estuviera muy grave en ese entonces que escribe el Salmo. Pero independientemente por lo que haya sido, vamos a quedarnos con lo que nos dice el texto. Dice: yo empecé a fallar, yo comencé a debilitarme, me empecé a desviar o a confundir, cuando vi que los malos, que los pecadores, que los arrogantes, que los prepotentes, que los que no quieren saber nada de Dios, están mejor que yo, que soy el servidor, que yo, que soy el siervo. Cuando yo vi eso y me puse a comparar, ¿sabe? Esto de la comparación nunca ha sido bueno. No, si no es bueno, pero ni de niño que lo comparen, ¿verdad? Ni tan siquiera con el hermanito. Esto daña mucho emocionalmente, pero también veo que espiritualmente. Cuando nos comparamos con aquellos que no han venido a Dios, que no obedecen a Dios, y decimos: son malos, son viciosos, son violentos, son traficantes, y todas esas expresiones que tenemos y que sabemos que por el hecho de no encontrarse con Dios, seguro alguna de ellas le corresponderá. Y venimos y comenzamos a pensar en la vida justa que hemos llevado, en la vida de rectitud, en el dominio propio que hemos tenido en cuanto a relacionarnos con el pecado, o en cuanto a no fallarle a Dios, y lo celoso que hemos sido. Y comenzamos a comparar toda esa situación con respecto a ellos, y decimos: ¿y qué pasa con nuestro Dios? ¿Y qué ha pasado con mi Dios? ¿De cuánto me he abstenido? ¿De cuánto me he detenido? ¿En cuánto le he obedecido? ¿En cuánto le he honrado? Y no llego. Sí, la paso peor. Pareciese que más bien Dios está bendiciendo a aquel que hace lo malo. Esa fue la mentalidad de Asaf. Así estaba Asaf, el siervo de Dios en aquel entonces, el que estaba a cargo del ministerio en el templo, en salmos, o sea, en las alabanzas, o algún otro de los servicios en el templo. Y dice: mi problema estuvo cuando comencé a ver a estos que estaban siendo prosperados, que estaban siendo aumentados en posiciones, en riquezas, y lo que vino a mí, dice, fue envidia. Comencé a envidiar ese estilo de vida, todo eso que tenían. Pero no solamente dice esto, verso 4, mire qué más dijo. Dice: porque, ¿qué fue lo que vio Asaf? No tienen congoja por su muerte, ni les preocupa eso, ni tan siquiera caminan preocupados y defendiéndose cada vez y escapando de la muerte. Dice: no tienen congoja por su muerte, su vigor está entero. Entre más viejos o entre más edad hay, mejor se ven. Y es como que dijese él: pero mírenme a mí. Y luego verso 5, no pasan trabajo como los otros mortales, no les cuesta, como que no les cuesta ganarse la vida como los demás, no son azotados como los demás hombres en cuestión de trabajo, ¿verdad? Esto de que un gran trabajo para encontrar el trabajo, y una vez que lo encuentran, más trabajo. Verso 6, dice: es más, lo que noto es que a estos, los malvados, los malos, los impíos o los pecadores, los arrogantes,
los prepotentes con Dios, los que no quieren saber nada de Dios, dice, lo que veo es que más bien los corona la soberbia. Dice, son los reyes de la soberbia. Se cubren de vestido de violencia, solo hablan de violencia, de maldades, de hacer males. Verso 7, los ojos se les saltan de gordura. Los veo cada vez más gordos, dice, más hermosos. Y todas esas expresiones que sabemos utilizar. Y yo acá pasando hambre y soy el enviado por Dios. Y soy el enviado de Dios. Y soy el que me dedico al ministerio de Dios, al servicio de Dios. Y soy el que hago la obra de Dios. Verso 8. Se mofan, es decir, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia. Hasta de burla, de risión, decimos en el lenguaje popular, les sirve. Verso 8 siempre. Hablan con altanería, es decir, con prepotencia o con jactancia de lo que hacen. Verso 9. Ponen su boca contra el cielo, esto es decir, pues maldicen a Dios, les dicen no sé cuántas cosas de Dios. Desconocen la existencia de Él o se dan el lujo de decir o hablar de su existencia. Sirve más bien de burla referirse a Dios. Todo esto lo mencionó Asaf. Usted y yo tal vez no lo hemos mencionado, pero no sé si lo hemos pensado. Bien, no vengo a condenarle ni a juzgarle. Seguro que lo único que hace que nos expresemos así o pensemos así son las circunstancias o las situaciones en las que nos encontramos. Y los hombres de Dios estamos llamados también a pasar por ese peregrinaje, mas no para dejarnos resbalar, mas no para caer. Y si caemos nos levantamos ahora mismo. Ve conmigo el verso 10. Dice, por eso, mire todo lo que piensa. Por eso Dios dice, mire esto, hará volver a su pueblo de aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Es un momento en el pensamiento de Asaf, en su plática o en su forma de estar viendo la situación, como que está en ese ir y venir. No sé si le ha pasado. Cuando estamos en esas situaciones bastante difíciles, en esas crisis, en esas situaciones de la toma de decisiones, o cuando nos han venido algunas situaciones, seguro que estamos pensando en todo lo que Dios ha bendecido a muchos. Así nos estamos expresando. ¿Por qué? Asaf ya lo está diciendo. Número 1 dice, tuve envidia. Número 2, comenzó a pensar que era una bendición de parte de Dios para ellos. Mire, esto es interesante. Una cosa es que usted y yo digamos que Dios los está bendiciendo, y otra que de verdad, o otra que en verdad sea cierto que Dios los está bendiciendo. ¿Quién garantiza que de verdad es una bendición de parte de Dios? Recordemos que también existe otro Dios, con D minúscula, pero existe, con su poder, menor que el del verdadero Dios, pero con poder, que hace posible cosas, no todas las cosas, pero sí hace posible cosas, y también tiene siervos, y también tiene servidores, y nosotros muchas veces diciendo que Dios los bendice, que como Dios lo tiene en esa posición, tan malos que son, ¿verdad? Tan asesinos, tan delincuentes, tan estafadores, ¿verdad? Tan llenos de vicios, inmundicias. Y bueno, todas esas cosas que usted y yo conocemos. Y muchas veces podemos estar responsabilizando a Dios y diciendo que Él, como les bendice, no detiene su mano. Más bien pareciera que hicieran bien, como que le estuvieran honrando y glorificando. Y yo que lo hago, no me encuentro en esas condiciones. Hasta aquí podemos revisar dos puntos que nos pueden ayudar en el análisis del capítulo del Salmo 73. Uno es envidiarlo de los malos. Y otra es decir que Dios los está bendiciendo. Son dos cosas en las que Asaf, con mucho conocimiento, con mucha devoción, con mucha entrega, con una fidelidad en obediencia, pero se turbó y cayó en esa situación. Seguro que por lo que conocía, recordemos que todo israelita, todo hombre del pueblo de Dios en aquel entonces, seguro que no ignoraba el contenido que tenemos allá por el capítulo 28 de Deuteronomio.
cuando se habla de consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y seguro que Asaf era uno de los hombres que conocía muy bien los resultados de la obediencia. Sabía él que si se prestaba para la obediencia, iba a haber prosperidad, iba a haber bendición, iba a haber lluvia, iba a haber producción en los campos, en los viñedos, iba a haber abundancia en la arteza. Todo eso lo sabía Asaf. Y entonces por eso la pregunta de él: ¿cómo es que me he ajustado a la obediencia? He sido celoso en la obediencia, en el cumplimiento de mi deber como hombre de Dios, como siervo de Dios, y no me encuentro en la condición que se encuentran los malos. Esa es la gran pregunta del hombre en el Salmo 73. Usted y yo seguro también hemos caído a ese tipo de preguntas. Y comenzamos a hacer esto, el cuestionamiento, el interrogatorio. Luego, cuando estamos en esa conversación con Dios, hacemos las veces como en el verso 10. Estamos, como dicen, llenando a Dios de tanta pregunta, pero luego viene en el verso y dice: Dios hará volver a su pueblo. Es como que vuelve a caer en sí, en la parte espiritual, y se vuelve el hombre de conocimiento de Dios. Pero luego vuelve de nuevo a caer en la situación, y dice en el verso 11, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Otra, y hay conocimiento en el Altísimo. ¿Cómo decir? Nos da igual que lo sepa Dios o no lo sepa Dios. Y todo esto Asaf lo está mencionando. En el verso 12 aquí dice: estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Esta es la preocupación del hombre. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es decir, llega Asaf a pensar, al final, ¿de qué sirve haberme consagrado tanto? ¿De qué sirve haber limpiado mi corazón? ¿De qué sirve estar aquí en el templo? ¿De qué sirve estar como servidor? ¿De qué me sirve todos estos años de vida ministerial? De estar aquí componiendo salmos, si al final están en mejor condición los malos, si están en mejor condición los impíos. Por eso nuestro tema: ministro al borde de caer. Y por la forma en que está escrito, considero que cuando escribió el Salmo es cuando se había llevado esa gran experiencia. Por la forma en que lo revisa el verso 2, cuando dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi caigo en eso, porque me comencé a comparar con los malos. Porque comencé como a medirme, y vi que la condición de ellos, materialmente hablando, o terrenalmente hablando, incluso físicamente hablando, era mejor que la mía. Ellos como malos, y yo como un servidor, como un ministro que estaba al cargo de una función en el templo, no estaba gozando en la misma posición. ¿Sabe? Es notorio, muchas veces a grandes escalas, es notorio en los hombres y las mujeres de Dios. Pero es momento de no hacer lo que hizo Asaf. Qué bien que Asaf se tomó el momento para decir: ¿cómo me fue en esta experiencia? Y dice, uno de los errores fue comenzar a compararse. Y la otra es comenzar a envidiar lo que tenían los malos. Y la otra es responsabilizar a Dios que Dios los había bendecido. Porque en todo el Salmo lo que encontramos es Asaf como dando a entender: Dios los bendice, no los estorba, no los detiene, les multiplica todo. Todo esto es lo que el hombre expresa. Ahora bien, al grado de llegar a decir, verso 13, en el Salmo 73, el verso 13, verdaderamente dice: en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué tanta consagración? ¿Para qué tanta obediencia? ¿Para qué tanto celo por el nombre de Dios si al final no estoy recibiendo por lo menos lo que he leído en Deuteronomio 28? Él como judío se lo sabía muy bien. Verso 14. Pues he sido azotado, escuche esto, a lo mejor se identifica usted también. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, esta es la lucha de todos los días, dice Asaf. Así me ha tocado. Aquí estoy en el templo, aquí estoy en el servicio a Dios, aquí estoy en el ministerio,
Y esta es la lucha de todos los días. Pensar en el comer, en el vestir, en el que no tengo, y en el que cómo voy a arreglar esto, o en que cómo voy a arreglar lo otro. Y luego dirijo la mirada a los malos y los miro en mejores condiciones que las mías. Pero ¿qué sucede? Para que podamos luego ver algo interesante que nos saque de esos pensamientos y nos lleve de nuevo a la conexión espiritual, al hombre y a la mujer de Dios que siempre ha vivido como vivía Asaf, en una condición íntima con Dios, que lo saque de estarse midiendo con el malo, de estar preocupado que por qué prospera. Asaf lleva a ese momento, y esto es lo que necesitamos para no seguirnos afectando, porque muchas veces seguimos obedeciendo por compromiso. Estamos ahí, pero estamos con la preguntadera igual que Asaf. Pero vea, Asaf dijo esto en el verso 17. Vea esto, el verso 17, siempre del Salmo 73, dice: hasta que entrando, o sea, se dio el momento de hablar y interrogar, a arremeterla contra Dios y tantas cosas que logró hacer. Y estaba en ese ir y venir. Pero dice algo en el verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bendito sea Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de ¿qué? De irnos al santuario, de irnos al altar, de venir y decir, bueno, tomo la decisión. Y dice, hasta que entré en el santuario, hasta que fui al altar, hasta que me puse allí donde se le aclama a Dios, donde se puede platicar con Dios. Y es que hay tantas cosas que se logran. Usted y yo podemos estar en la preguntadera del siglo, y Dios se puede, y podemos poner a Dios por el suelo con nuestra boca, y podemos volvernos hasta ignorantes de todo lo que conocemos. Pero cuando vamos al altar, pero cuando vamos al santuario, pero cuando nos acordamos que podemos ir en un lugar específico, ahí en la casa de Dios. Y dice Asaf, hasta que fui al santuario, comprendí el fin de ellos, me acordé qué es lo que va a pasar con ellos. Volví en sí. Ya no tanto estaba pensando en que de verdad Dios los estaba bendiciendo, porque muchas veces le damos bendición a cualquier cosa. Aún incluso hasta vemos al malo con todas sus cosas materiales y decimos, pues qué bendecido está por Dios, qué prosperado. No, también el otro Dios puede bendecirlo. Sí, aquel con el D minúscula. Ojo con eso. Y sobre todo cuando se trate de envidia o cuando se trate de compararnos. No, aquí sí, el hombre cayó en el verdadero espíritu y dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ello. Ciertamente, escuche esto, ciertamente, dijo Asaf, los has puesto en deslizadero. No, hombre, si no soy yo el que me tengo que deslizar. No somos los siervos de Dios o los servidores de Dios los que nos debemos de ver casi al borde de la caída. No, dice, ellos son los que están puestos para deslizadero. En asolamiento los harás caer, como han asolado de repente. Perecieron, se consumieron de temores, como sueños del despertar. Y así sucesivamente, hasta que llega la parte final. Quiero llevarle a la parte final. En el verso 27, mire cómo culmina esto y dice, porque he aquí, dice Asaf, los que se alejen de ti perecerán. Ah, por fin se acordó el hombre. Esto Dios ya se lo había dicho. Esto él ya lo sabía. Pero en aquel momento, como dijimos en el inicio del estudio, se confundió el hombre. Por poco y lo sacan del ministerio. Por poco y lo hacen que caigan. Esos sus pensamientos. Esto ya se lo había dicho Dios. Pero ¿a dónde lo volvió a recordar? Cuando regresó al santuario. Cuando regresó a la presencia de Dios, se acordó que Dios ya tenía profetizado, ya tenía hablado. Los que se alejan de mí perecerán. No importa cuántos estén multiplicando sus riquezas. Si están alejados de mí, perecerán.
tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Verso 28, pero en cuanto a mí, escuche esto, el acercarme a Dios es el bien. No tengo cosas materiales. Es cierto que estoy inferior económicamente hablando en comparación a ellos. Es cierto que físicamente hablando estoy menor que ellos, pero ¿qué es el bien que voy buscando? Acercarme a Dios. Y luego dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Por fin se acordó Asaf, por fin se acordó el hombre de Dios, para contar con todas sus obras. ¿Sabe? Nos hace falta regresar a Dios cuando estemos en estos pensamientos, cuando claudiquen nuestras ideas, y más cuando han entrado en comparación. No nos dejemos arrastrar. Y para que vea que ya lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Por un gran maestro igual que él, por lo menos en cuanto a salmos. Un gran maestro. Él como salmista aquí, pero antes el maestro en salmos lo conocemos como David. Revíselo conmigo en el en el Salmo 37. Y es cuando el hombre regresa en su pensamiento. Salmo 37, para cerrar nuestro enfoque o nuestro estudio, dice Salmo 37. Vea esto. No te impacientes a causa de los malos. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Se empezó a inquietar, se empezó a impacientar, se empezó a comparar, se empezó a preocupar por qué aquello sí y él no. No, dice, mire, mucho antes de que cayera ahí, dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, que era la parte que no estaba haciendo, pero que luego la tomó allá por el verso 12, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Revise esto. Se estaba alejando mucho. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio. Es lo mejor que podemos hacer. Ojo con esto. Lo mejor que podemos hacer cuando nos sentimos inferiores a aquel. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Palabra de nuestro Dios. No te preocupes porque están prosperando los malos, porque están prosperando los ateos, porque están prosperando los que no quieren saber nada de Dios. Ese no es problema para nosotros. Ahora, a más de saberlo, es cuestión de creerlo. ¿Cuántos lo creemos? Porque no es solo cuestión de leerlo, es cuestión de creerlo, de que de verdad no me van a quitar el sueño. ¿Sabe qué? Dios a nadie le ha prometido prosperidad, felicidad terrenal. ¿O sí? A nadie Dios no está interesado en brindar finalidades de felicidad terrenal. Está más interesado en salvarnos. Está más interesado en perdonarnos. Está más interesado en llevarnos a vivir junto a Él. Dios está más interesado en eso que en proveernos cosas materiales. Nosotros es que no hemos visualizado bien. Nosotros es que estamos más interesados en felicidad física. No digo que no luchemos por ella, pero no es eso lo que Dios nos ha prometido. Lo que sí Dios está interesado es en que podamos vivir con Él junto a la eternidad. Preocupémonos por esto. Y es aquí cuando dice, me volví a acordar que ¿qué es lo que en verdad Dios me ha prometido? Dice Asaf. Y yo más bien aquí a todo preguntarle, ¿por qué aquel está prosperando y yo no? Tantos años de servicio que tengo en este templo en Jerusalén. ¿Sabe? Aquí es cuando llega a memoria las palabras del apóstol Pablo cuando escribió a los filipenses. Así rápidamente leeré Filipenses en el capítulo 4, en el verso 4. Esto es para usted y para mí, para que podamos comprender muy bien cuando nosotros como ministros de Dios nos encontremos al borde de caer. Y más cuando ha sido por cuestiones de estarnos comparando, o porque vemos que otros prosperan y yo no, y porque yo tengo más años y aquellos que vienen entrando o aquellos que nunca han entrado. Esto es para usted y para mí. Revise conmigo Filipenses capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor. Son las palabras del apóstol Pablo para los filipenses y para todos los cristianos que estamos bendecidos bajo la gracia de nuestro Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que solo nos interese eso.
Verso 5, vuestra gentileza, es decir, vuestra amabilidad, vuestro contentamiento, vuestra buena forma de vivir en alegría, en contentamiento, dice, sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Esto debe interesarnos. El Señor está cerca. ¿Por qué me voy a estar quitando los días, la vida, la tranquilidad con el que prospera si el Señor está cerca? Verso 6, por nada estáis afanosos, revise esto, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, ahí tenemos la oración. Podemos acudir a la oración, podemos acudir a ese espacio donde Asaf, por decirlo de alguna manera, volvió en sí, volvió a ser el hombre que era. Dice, cuando regresó al santuario, hasta que regresé al santuario, hasta que volví a la presencia de Dios, hasta que volví a vincularme o a conectarme con la oración, con la plática con Dios, me acordé todo lo que Dios dice, o todo lo que Dios ya decía de los malos. Un ejemplo, Salmo 37. Y ahora con estas palabras del apóstol Pablo, para cerrar e ir a una breve pausa, dice, gozaos en el Señor siempre. Y una vez más les digo, dice, regocijaos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿En cuánto le ayuda este mensaje? ¿En cuánto le hace recapacitar? ¿En cuánto le hace interiorizar? ¿En cuánto le hace meditar? ¿Quiere compartir su experiencia con nosotros? Hágalo. Mientras escuchamos esta preciosa alabanza, usted se comunica con nosotros. Aclamemos con júbilo, aleluya. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya.